Deja de esperar que alguien aparezca a salvarte, porque quizá nunca vendrá, y lo mejor que te puede pasar es aceptar esa verdad hoy mismo. Ese instante en el que dejas de mendigar apoyo externo, dejas de buscar que te empujen, dejas de rogar por compañía, ese instante es el inicio real de tu libertad. La mayoría pasa su vida esperando al Salvador, al aplauso, a la validación, y mientras esperan, la vida se escapa. El tiempo no perdona y los sueños se marchitan en silencio. Escúchame bien, el mundo no se detendrá a recogerte si te caes. Nadie te cargará hasta la cima. Nadie caminará por ti. Y eso no es una desgracia, es tu mayor regalo. Porque significa que todo está en tus manos, significa que tu vida ya no depende del humor de nadie más, significa que no hay excusas. Hoy no te hablo para consolarte, te hablo para confrontarte. Porque en lo profundo sabes que has esperado demasiado, sabes que has vivido anestesiado con la ilusión de que algo externo vendría a rescatarte. La vida no te debe nada, y en el momento en que lo entiendes, en el momento en que lo aceptas, algo dentro de ti despierta, nace la fuerza que siempre estuvo dormida. Y en ese despertar comienza tu verdadero camino. El peso de la espera. Piensa en todas las veces que has sentido que estabas atascado. Te decías, cuando alguien me apoye, cuando llegue la oportunidad, cuando aparezca la persona correcta, y mientras tanto los días pasaban. Esa espera es el veneno más dulce que existe porque parece esperanza, pero en realidad es parálisis. Te da la ilusión de que algo vendrá, pero lo único que llega es el desgaste. Cada día que esperas, cedes tu fuerza. Cada día que postergas, muere una parte de ti. Y lo peor es que no lo notas de inmediato. La espera es silenciosa pero corrosiva. Te roba sin que te des cuenta. Te convence de que eres paciente, cuando en realidad estás renunciando a tu poder. Imagínalo así, es como si llevaras una llave en el bolsillo, pero insistieras en esperar a que alguien viniera a abrir la puerta por ti. La llave ya está en tus manos, pero como nadie llega, decides quedarte sentado frente a la puerta cerrada, y los años pasan, y tus sueños se enfrían, y tu corazón se llena de frustración, todo por no aceptar que la llave ya era tuya desde el principio. Nadie vendrá. Esa es la verdad que más duele, pero también la que más libera, porque cuando lo entiendes ya no tienes que esperar más, ya no tienes que pedir permiso, ya no tienes que depender de un aplauso. En ese instante puedes levantarte, aunque duela, aunque tiemble todo a tu alrededor, porque sabes que eres tú o nadie. La soledad como despertar. Muchos temen la soledad como si fuera una condena. Pero la soledad no es castigo, es un espejo. Es el lugar donde finalmente puedes escucharte a ti mismo. Ahí, sin distracciones, sin ruido, sin voces externas, aparece tu voz interior, esa que has callado durante años, esa que has ignorado con fiestas, con relaciones vacías, con ruido constante. La soledad incomoda porque desnuda, te quita las máscaras, te muestra lo que no quieres ver, te pone frente a tus heridas, tus dudas, tus miedos. Y en esa incomodidad descubres algo invaluable, que la persona con la que más tiempo vas a pasar en tu vida eres tú mismo, y que si no aprendes a estar en paz contigo, jamás podrás estar en paz con nadie más. El ruido externo es como una droga, te anestesia, te calma por un momento, pero nunca resuelve. El silencio, en cambio, es brutal, te enfrenta con lo que realmente importa. Y ahí está la paradoja. Lo que más evitas es lo que más necesitas. El silencio incómodo es la puerta al autoconocimiento. Míralo de esta manera. ¿Recuerdas esa sensación cuando apagas todas las luces de una habitación y al principio no ves nada? Es incómodo, parece que todo es confusión. Pero después de un rato, tus ojos se adaptan y poco a poco empiezas a ver contornos, formas, hasta detalles que antes pasaban desapercibidos. El silencio funciona igual. Al inicio parece insoportable, pero cuando te quedas ahí, sin huir, la claridad aparece. El que aprende a estar solo, deja de sentirse solo, porque ya no depende de otros para llenarse, se encuentra completo en sí mismo, y desde ahí cualquier compañía se convierte en un regalo, no en una muleta. La batalla invisible. Nadie ve lo que cargas, nadie entiende al 100% tu lucha, nadie siente el peso exacto de tus pensamientos cuando cierras los ojos de noche. Y eso al inicio duele, porque desea ser comprendido, desea ser validado, pero aquí hay una verdad brutal, tu lucha es tuya, y esa es tu ventaja. Porque lo que enfrentas en silencio es lo que te forja. El dolor que nadie ve es el que más te transforma.
Los golpes invisibles, las noches en vela, las batallas internas, son esas las que te hacen fuerte. No porque alguien las reconozca, sino porque tú decides resistirlas. Y aquí es donde muchos se equivocan. Buscan contar su dolor esperando que alguien lo alivie. Buscan reconocimiento, buscan palmaditas en la espalda. Y aunque puede ser reconfortante por un instante, la verdadera transformación sucede cuando decides enfrentar esa batalla sin testigos. Porque ahí, cuando no hay nadie mirando, cuando nadie te aplaude, es donde se revela de qué estás hecho. Los estoicos lo sabían. Epicteto, esclavo de nacimiento, no esperaba compasión. Sabía que lo que importaba no era lo que otros pensaran de su dolor, sino lo que él hacía con ese dolor. Tú también lo sabes en lo profundo. Nadie puede caminar por ti, nadie puede cargar tu cruz. Y aunque parezca injusto, es justo ahí donde encuentras tu fuerza. La disciplina sobre la motivación. Has buscado motivación muchas veces, ¿verdad? Ese empujón, ese discurso, ese aplauso que te haga levantarte. Pero la motivación es frágil. Es como azúcar, te da energía rápida, pero después te deja vacío. La motivación dura minutos, la disciplina dura vidas. La disciplina es levantarte cuando nadie te ve, es trabajar cuando nadie lo aplaude, es avanzar cuando nadie lo celebra. La disciplina es la prueba de que te has convertido en tu propia fuente de fuerza. Y eso es lo que distingue al que alcanza la cima del que solo sueña con ella. Piensa en esto. El mundo está lleno de personas que comienzan con entusiasmo, pero pocas que terminan con constancia. Lleno de soñadores que se encienden un día, pero se apagan al siguiente. La diferencia entre ellos y los que logran algo grande no es talento, no es suerte, no es inspiración, es disciplina. Es esa decisión firme de avanzar, aunque no tengas ganas, aunque todo se ponga en contra. La disciplina no grita, no se exhibe, no presume, es silenciosa, invisible y solitaria, pero es ahí donde se forja el verdadero poder. La motivación te mueve un rato, la disciplina te mueve toda la vida. Quizá ahora lo entiendas. Lo que más necesitas no es compañía constante, no es motivación pasajera, no es validación ajena. Lo que más necesitas es aprender a sostenerte en soledad, con disciplina, con carácter, porque el día en que descubres que puedes caminar solo es el día en que dejas de tener miedo a perder. Y aquí viene la promesa más liberadora: cuando aprendes a sostenerte solo, ya nunca más vuelves a estar a merced de nadie. Descubres que la soledad es fuerza, que el silencio es claridad, y que cada paso que das por ti mismo te convierte en dueño de tu destino. Los golpes y caídas enseñan más que cualquier consejo. Introducción de impacto. Los consejos bonitos acarician tu mente, pero los golpes duros forjan tu carácter. Lo que más te enseña en la vida no es lo que lees en un libro ni lo que escuchas en un discurso, sino lo que vives cuando caes al suelo, cuando pierdes el equilibrio, cuando todo lo que creías seguro se rompe de golpe. La caída es el maestro que no pediste pero que necesitabas. Y aunque duela, aunque arda, aunque parezca injusta, es la única que tiene el poder de mostrarte lo que realmente eres. El valor del golpe. Piensa en ese momento en que todo parecía ir bien, pero de repente el suelo se abrió bajo tus pies. Tal vez fue la pérdida de un trabajo, una traición inesperada, un fracaso que te dejó vacío. En ese instante, todos los consejos acumulados se borraron de tu mente. Nadie podía decirte cómo respirar con el pecho hecho pedazos. Nadie podía darte palabras que curaran la herida. Y ahí descubriste algo. El golpe duele porque no es teoría, es realidad. Y la realidad, aunque brutal, tiene un poder que ningún consejo logra igualar. El golpe no te habla con metáforas, no te da opciones, no te pregunta si estás listo. El golpe te obliga a mirar de frente lo que evitaste demasiado tiempo. El lenguaje del dolor. El dolor tiene un lenguaje crudo. Es directo, es áspero, es implacable. Y lo entiendes solo cuando lo vives en carne propia. El consejo puede advertirte, puede inspirarte, puede incluso prepararte mentalmente, pero cuando la vida te tumba, ese dolor habla un idioma que no puede ser traducido en palabras. El golpe te muestra tus límites, te revela tus miedos más profundos y te deja frente al espejo de tu fragilidad. Pero aquí está lo poderoso. En esa fragilidad descubres tu fuerza. En esa vulnerabilidad nace tu resistencia. Nadie elige caerse, nadie quiere sentir dolor. Pero sin caídas, sin heridas, seguirías creyendo que eres más fuerte de lo que realmente eres. Y la soberbia sería tu verdugo. La caída te desnuda, te recuerda que no lo sabías todo, que no estabas tan preparado como creías.
Y es justo esa lección la que abre espacio para tu crecimiento real. La enseñanza invisible. ¿Sabes por qué un golpe enseña más que un consejo? Porque no puedes ignorarlo. El consejo lo puedes escuchar, asentir con la cabeza y luego seguir como si nada. El golpe no te deja esa opción. El golpe se siente en tu piel, en tus huesos, en tu corazón. Te marca, te obliga a reaccionar. Cada tropiezo trae consigo una enseñanza invisible, la paciencia, la humildad, la capacidad de resistir, la habilidad de levantarte con dignidad. Esas lecciones no se aprenden leyendo frases motivacionales, se aprenden en el campo de batalla de la vida. Y cuando lo entiendes, dejas de maldecir tus caídas. Empiezas a verlas como parte del proceso. Empiezas a agradecer, incluso con lágrimas en los ojos, porque sabes que sin esos golpes jamás habrías conocido la profundidad de tu carácter. Resiliencia, el fruto del dolor. Resiliencia no es evitar caer, resiliencia es levantarse después de cada caída, más fuerte que antes, y esa fuerza solo nace cuando has sido golpeado de verdad. Los que nunca han caído, los que nunca han enfrentado el dolor de perder, suelen ser frágiles. A la primera dificultad se quiebran. En cambio, los que han sido derribados una y otra vez, desarrollan un temple que nada ni nadie puede arrebatarles. El dolor bien enfrentado no te destruye, te forja. Es como el fuego que purifica el oro, lo derrite, lo transforma, le quita las impurezas y lo vuelve más valioso. Tú eres ese oro, y cada golpe, por más cruel que parezca, es el fuego que te moldea. La diferencia entre consejo y experiencia: un consejo puede ser sabio, puede estar lleno de verdad, pero nunca tendrá el peso de la experiencia vivida. Es como leer sobre cómo nadar en un libro. Puedes memorizar cada técnica, pero si te lanzan al agua sin haber sentido nunca la presión en tus pulmones, el conocimiento te sirve de poco. La experiencia, en cambio, no se olvida. La cicatriz que deja un golpe se convierte en un recordatorio permanente. Cada vez que la miras, recuerdas no solo el dolor, sino también la fuerza que descubriste para levantarte. Por eso, cuando alguien te dice, las caídas son necesarias, no lo entiendes de verdad hasta que una caída te toca a ti. Solo entonces comprendes que el suelo duro fue también el inicio de tu fortaleza. Por eso no temas a las caídas. No busques evitarlas a toda costa. Busca que cada golpe tenga sentido, porque ahí, en ese suelo frío donde parece que todo terminó, nace la versión más fuerte de ti. Y cuando aprendes a levantarte sin depender de nadie, cuando descubres que incluso el dolor más profundo puede convertirse en tu maestro, entonces entiendes algo todavía más poderoso: que el verdadero motor de tu vida no es la motivación pasajera, sino la fuerza interna que cultivas en la disciplina diaria. La soledad como entrenamiento. Hay quienes miran la soledad como si fuera una condena, un castigo impuesto por la vida. Pero la soledad no es enemiga, la soledad es maestra. Es el espacio donde descubres lo que nadie más puede mostrarte, donde aprendes a estar contigo sin disfraces, sin ruido, sin máscaras. Lo que muchos llaman vacío, en realidad es el terreno fértil donde se siembra la claridad. Porque solo cuando te atreves a quedarte en silencio, a cerrar las puertas al ruido constante, puedes escuchar tu propia voz. Esa voz que llevas años callando, con conversaciones superficiales, con distracciones sin fin, con la necesidad desesperada de sentirte acompañado. La soledad no te quita nada. Lo que hace es devolverte a ti mismo. La incomodidad que revela verdades. Al inicio la soledad incomoda. Te pesa el silencio, te molesta la ausencia de estímulos, sientes que algo está mal porque el mundo a tu alrededor parece detenido. Pero esa incomodidad es exactamente lo que necesitas. Es como una herida que al ser tocada duele, pero solo así puedes sanarla. La incomodidad de la soledad desnuda tus pensamientos más crudos, te pone frente a tus miedos sin maquillaje, frente a tus inseguridades más antiguas. Y aunque duela, aunque parezca insoportable, ese dolor es la puerta hacia una vida auténtica. Porque lo que no eres capaz de enfrentar en soledad, lo arrastrarás contigo a cada relación, a cada proyecto, a cada paso. La incomodidad es señal de que estás tocando fibras que habías ocultado. Es la prueba de que la soledad está haciendo su trabajo, mostrarte lo que realmente eres. El ruido como anestesia. Vivimos en una cultura que huye del silencio. Buscamos llenar cada segundo con música, conversaciones, notificaciones, porque el ruido es anestesia, te mantiene ocupado, distraído, sin tiempo para pensar. El ruido es como una droga, calma por un instante pero nunca resuelve.
La mayoría huye del silencio porque sabe que en el silencio se encontrará consigo mismo, y esa es la confrontación más dura. El ruido externo es cómodo porque evita la pregunta interna, pero cada vez que eliges ruido en lugar de silencio te alejas un poco más de tu verdad. La soledad entrenada es lo contrario, es un retiro voluntario del ruido para escuchar lo que realmente importa. La disciplina de quedarse, entrenar la soledad no significa aislarse del mundo para siempre, significa aprender a quedarte contigo mismo sin huir. Significa sentarte en silencio, aunque tu mente grite que te levantes, que enciendas la televisión, que busques a alguien con quien hablar. Significa sostener la incomodidad hasta que se convierte en calma. Al principio el silencio parece insoportable. Tu mente corre, te acusa, te recuerda errores, te pinta futuros de miedo. Pero si resistes, si decides quedarte, llega un momento en que esa tormenta baja su intensidad. Empiezas a ver con claridad, a distinguir lo esencial de lo accesorio. Descubres pensamientos que realmente son tuyos y desechas los que solo eran ruido aprendido. La disciplina de quedarse en soledad es la base de un carácter inquebrantable. La soledad como espejo de la libertad. Solo en soledad descubres si tus decisiones nacen de ti o de la presión de otros. Cuando no hay nadie mirando, cuando nadie te aplaude ni te critica, te ves obligado a actuar desde tu verdadera intención. Ese es el espejo más honesto que existe. La soledad revela si trabajas porque realmente quieres crecer o porque buscas reconocimiento, si entrenas porque deseas ser fuerte o porque quieres impresionar, si avanzas porque crees en tu visión o porque temes decepcionar a alguien más. Cuando aprendes a vivir contigo mismo sin necesidad de validación, alcanzas una libertad que nadie puede arrebatarte. Dejas de mendigar aprobación, dejas de necesitar compañía constante, empiezas a compartir desde abundancia, no desde carencia. La práctica diaria de la soledad no se conquista en un día, es un entrenamiento constante. Puede empezar con momentos cortos, 10 minutos sin música, sin celular, sin distracciones. 10 minutos contigo mismo, respirando, escuchando lo que realmente piensas. Con el tiempo, esos minutos se convierten en horas y esas horas en un hábito. Entonces la soledad deja de ser incómoda y se convierte en refugio. Ya no la ves como condena, sino como espacio sagrado. Un lugar donde te recargas, donde tomas decisiones con claridad, donde alineas tu vida con lo que realmente importa. La soledad entrenada es la base de la serenidad. Y la serenidad es el terreno donde florecen las decisiones más sabias. El poder de la soledad consciente. La soledad consciente no es aislamiento, es conexión profunda contigo. Es el terreno donde reconoces que no necesitas a nadie para sentirte completo, que todo lo que buscas afuera ya estaba dentro de ti. Ese descubrimiento cambia tu vida porque transforma tus relaciones. Ya no entras a ellas desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no buscas que alguien te salve, porque ya aprendiste a sostenerte solo. Entonces compartes por generosidad, no por miedo. La soledad consciente es también un filtro. Te muestra con claridad qué personas suman y qué personas restan, porque cuando ya no temes quedarte solo, dejas de tolerar compañías que drenan tu energía. Solo aceptas lo que está alineado con tu propósito. El regalo oculto de la soledad. La mayoría huye de la soledad porque cree que ahí se pierde todo, pero el secreto es que ahí se gana todo. La soledad te devuelve la autenticidad, la claridad, la independencia. Te enseña que el vacío no está para asustarte, sino para llenarlo con lo que realmente importa. En soledad entiendes que tu valor no depende de cuántos te acompañan, sino de la fuerza con la que caminas aun cuando nadie lo hace contigo. Descubres que no eres frágil por estar solo. Eres fuerte porque elegiste no huir. Y cuando comprendes esto, la soledad deja de doler, se convierte en un entrenamiento voluntario, en una práctica que te prepara para cualquier circunstancia. Porque quien puede estar bien en silencio, puede estar bien en cualquier lugar. Puente narrativo hacia lo que sigue. La soledad entrenada no solo te da calma, también te da carácter. Te enseña a escucharte, a sostenerte, a no depender. Pero hay otra verdad igual de dura que debes aceptar. Aunque aprendas a estar contigo, habrá caídas, habrá golpes, habrá momentos en los que el suelo se quiebre bajo tus pies. Y es ahí, en esas caídas inevitables, donde descubrirás que el dolor es también un maestro, uno que enseña con una crudeza que ningún consejo puede igualar. El mito del impulso externo
Durante años te han hecho creer que para avanzar necesitas que alguien más te empuje, un amigo que te anime, una pareja que te motive, un mentor que te dé permiso. Te han vendido la idea de que tu fuerza depende del aliento externo. Y cada vez que lo crees, entregas tu libertad. Ese mito es cómodo porque te libera de responsabilidad. Si no avanzas, puedes culpar a la falta de apoyo. Si no cumples, puedes culpar a la ausencia de alguien que te inspire. Pero esa comodidad es una trampa, porque mientras esperas que otros te empujen, tu vida queda en pausa. La verdad es que el movimiento auténtico nace de dentro. Nadie puede caminar por ti. Nadie puede despertar tus piernas dormidas si no decides levantarlas. La fuerza que buscas no llegará del exterior porque nunca estuvo ahí. Siempre estuvo en ti esperando a que dejaras de mendigar motivación para empezar a crear disciplina. Motivación versus disciplina. La motivación es un fuego breve. Llega como una chispa cuando escuchas un discurso, cuando alguien te aplaude, cuando todo parece alinearse a tu favor. Pero ese fuego se apaga pronto. Y si dependes de él, vivirás saltando de chispa en chispa, siempre buscando un estímulo que te encienda sin darte cuenta de que cada vez quedas más vacío. La disciplina es distinta. La disciplina no depende del estado de ánimo, no necesita aprobación, no espera condiciones perfectas. La disciplina es el compromiso silencioso de levantarte cada día y hacer lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre. La motivación te mueve por momentos, la disciplina te sostiene toda la vida. El peso de esperar aplausos. Muchas veces te has detenido porque no había nadie aplaudiendo tu esfuerzo. Te preguntas, ¿para qué trabajar tanto si nadie lo reconoce? ¿Para qué esforzarme si nadie lo nota? Ese pensamiento es veneno, porque si tu movimiento depende de los ojos ajenos, entonces no es tuyo. El verdadero valor está en caminar cuando nadie mira, en sostener el esfuerzo en silencio, porque cuando tu fuerza nace de dentro ya no necesitas aprobación externa. Te basta con saber que estás cumpliendo con tu propia palabra. Y aquí hay algo esencial. Cada vez que avanzas sin aplausos, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges disciplina en lugar de motivación pasajera, tu fuerza interna se multiplica. La libertad de moverte por ti mismo. Moverte por ti mismo no significa aislarte del mundo, no significa rechazar toda ayuda, significa que tu fuerza principal no depende de nadie, que puedes caminar solo y que cualquier apoyo que recibas de los demás sea un regalo, no una necesidad. Esa libertad cambia todo. Porque cuando ya no dependes de otros para moverte, dejas de temer a la ausencia, ya no necesitas compañía constante para avanzar. Te das cuenta de que incluso en soledad puedes mantenerte firme, incluso en silencio puedes seguir construyendo. La disciplina que nace de dentro te hace dueño de tu destino. La batalla en la mente. El mayor enemigo no es la falta de apoyo externo, sino tu propia mente que insiste en detenerte. Esa voz que dice, no puedes solo. Espera a que llegue el momento adecuado. Espera a que alguien te acompañe. Esa voz es la que paraliza más vidas que cualquier circunstancia externa. Entrenarte para moverte por ti mismo es entrenar tu mente a responder con acción en lugar de excusas. Cada vez que decides avanzar a pesar de no tener ganas, estás reprogramando tu cerebro. Le estás enseñando que no necesita esperar motivación, que basta con la decisión firme de dar un paso más. Con el tiempo, esa práctica se convierte en hábito. Y lo que antes parecía imposible, levantarte sin ganas, trabajar sin estímulo, avanzar sin compañía, se convierte en lo normal. Esa normalidad disciplinada es la base de toda grandeza. El ejemplo de los estoicos. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía de madrugada después de días dirigiendo batallas sangrientas. No buscaba reconocimiento, no esperaba motivación de nadie. Sabía que liderar a miles no servía de nada si no sabía liderarse a sí mismo. Que tu felicidad dependa de la calidad de tus pensamientos, decía. En lenguaje actual, lo que piensas y lo que decides hacer cuando estás solo es lo que determina tu vida, no los aplausos, no las críticas, no el ánimo que otros puedan darte. Ese es el ejemplo más claro de lo que significa moverte desde dentro, ser capaz de sostenerte sin importar lo que pase afuera. El poder silencioso. Hay un poder suave, casi invisible, en moverte por tu propia voluntad. Es un poder que no se grita ni se presume, pero que sostiene cada paso con certeza total. Esa fuerza no depende de estímulos externos, no necesita ruido, no pide permiso. Simplemente actúa. Quienes cultivan ese poder se vuelven imparables, porque no dependen de nada para seguir avanzando, no se detienen porque alguien no los apoye, no retroceden porque no haya reconocimiento. Siguen, porque su motor está dentro.
Y ese tipo de fuerza es la más rara y valiosa. La consecuencia de esperar a otros: cuando dependes de otros para moverte, entregas tu vida a su voluntad. Si están, avanzas; si no están, te detienes. Y así, cada ausencia se convierte en una cadena, cada silencio en una excusa, cada falta de apoyo en una cárcel invisible. Pero cuando decides ser tu propia fuente de movimiento, las cadenas se rompen, descubres que siempre tuviste lo necesario, que nunca necesitaste aplausos para dar un paso, que nunca necesitaste compañía para avanzar. Lo único que necesitabas era dejar de esperar. Cuando aprendes a moverte por ti mismo, ya no temes al silencio ni a la ausencia. Descubres que la disciplina vale más que la motivación y que tu vida depende de la calidad de tus pensamientos y decisiones. Pero aún hay una lección más dura que enfrentar. La soledad no solo es un refugio, también es un entrenamiento que te muestra quién eres de verdad cuando nadie está mirando. Y es en ese entrenamiento silencioso donde se forja la claridad que guiará tus pasos en todo lo que viene. Hablemos ahora de la soledad como entrenamiento y fuente de autoconocimiento. Al hablar de soledad, hay quienes la miran como si fuera una condena, como si fuera un vacío doloroso que los aplasta. Pero lo cierto es que la soledad, cuando la abrazas con conciencia, se convierte en un gimnasio silencioso donde tu mente y tu espíritu se fortalecen de una manera que ninguna compañía externa puede darte. La soledad no es ausencia, es presencia multiplicada, es la oportunidad de escucharte sin filtros, de dejar que aparezcan esas verdades que el ruido de las multitudes y la distracción constante siempre logran esconder. Cuando eliges estar solo por un tiempo, te enfrentas a tus propios pensamientos desnudos, a tus miedos sin disfraces y a tus deseos más profundos. Y aunque al inicio esa experiencia incomoda, con el tiempo se transforma en la base de una fuerza interior imposible de quebrar. Muchos temen la soledad porque sienten que significa abandono, pero la verdad es que la soledad consciente es lo contrario al abandono, es un pacto contigo mismo. Es aprender a sostenerte cuando no hay nadie alrededor para aplaudirte, para corregirte o para animarte. Es un espacio en el que descubres si lo que haces nace de ti o si siempre lo hacías para complacer y ganar reconocimiento. La soledad expone intenciones, desenmascara excusas y te obliga a preguntarte quién eres cuando no hay testigos. Cuando te entrenas en la soledad, aprendes a no depender de otros para validar tu camino. Dejas de mendigar aprobación, dejas de esperar la motivación prestada que llega de afuera y empieza a crecer la disciplina propia que se construye desde adentro. Es como fortalecer un músculo. Cada hora en soledad te hace más resistente. Cada día sin depender de la multitud te convierte en alguien más dueño de sí mismo. La soledad también te obliga a distinguir lo esencial de lo accesorio. Cuando estás rodeado de gente, es fácil perderte en la opinión ajena, en compromisos sociales, en distracciones que te arrastran hacia una rutina sin propósito. Pero cuando el ruido se apaga y quedas solo, la claridad llega como un golpe. Te das cuenta de qué cosas realmente importan, de qué actividades te nutren y cuáles solo te desgastan. La soledad es un espejo cruel pero honesto porque no te deja engañarte a ti mismo. Hay quienes corren a llenar su agenda, a buscar ruido, a encender la televisión, a distraerse con conversaciones vacías porque no soportan quedarse a solas consigo mismos. Y ahí está el verdadero problema. Si no puedes estar en paz contigo, tampoco podrás estar en paz con nadie más. La soledad es un entrenamiento silencioso que revela tu verdadero nivel de fortaleza. Te muestra si tu mente es tu aliada o tu enemiga, si tus pensamientos te sostienen o te hunden. Marco Aurelio lo sabía bien. Imagina al emperador más poderoso de su tiempo, rodeado de ejércitos, consejeros y multitudes, pero escribiendo en la quietud de la madrugada que el verdadero poder no está en gobernar a miles, sino en gobernarse a sí mismo. Esa es la esencia de la soledad como entrenamiento. No se trata de aislarse del mundo, sino de aprender a vivir en armonía contigo antes de buscar armonía con los demás. Cuando te enfrentas al silencio voluntario, al principio no entiendes nada, todo parece confuso, amenazante, incómodo, pero si resistes, si decides quedarte ahí en lugar de escapar, el caos comienza a ordenarse. Tus pensamientos se aquietan, tus heridas empiezan a mostrarse sin máscaras y tus verdaderos deseos emergen. La claridad que tanto buscas afuera aparece dentro de ti, como si siempre hubiera estado ahí esperando a que te callaras lo suficiente para escucharla. La soledad entonces no es un castigo, es un privilegio. Es el único lugar donde puedes aprender a no sentirte solo jamás. Porque cuando descubres que puedes sostenerte por ti mismo, dejas de temerle a la ausencia. Entiendes que estar solo no es estar incompleto, sino estar en la compañía más importante, la tuya.
Y esa compañía, cuando la aceptas, se vuelve tu mayor fuente de fuerza. Este entrenamiento silencioso también te prepara para un hecho que todos enfrentamos en algún momento, la incomprensión. No todos entenderán tu lucha, no todos verán el peso que cargas, no todos valorarán el esfuerzo invisible que pones cada día, pero cuando has entrenado en la soledad ya no necesitas que lo entiendan. Porque tu validación no depende de aplausos ni de reconocimientos, depende de la certeza de estar viviendo con integridad frente a tu propio reflejo. Y aquí está lo más poderoso, la soledad consciente transforma tu relación con el dolor. Cuando aprendes a estar contigo en silencio, dejas de huir de esas heridas que llevas escondiendo. Empiezas a mirarlas de frente y, en lugar de temerlas, aprendes de ellas. Descubres que el dolor no es un enemigo que te destruye, sino un maestro que te forja. La soledad se convierte en el aula donde las lecciones más duras y más importantes se aprenden sin adornos ni intermediarios. El que se entrena en la soledad aprende a dar pasos firmes sin esperar permiso. Aprende a decidir sin necesitar aprobación. Aprende a levantarse sin depender de un empujón externo. Y esa independencia interior es la que después lo convierte en alguien capaz de sostener relaciones sanas, libres, auténticas, porque ya no busca desesperadamente compañía para llenar un vacío, sino que comparte desde la abundancia de estar completo por dentro. Cuando comprendes la soledad como entrenamiento, todo cambia, dejas de verla como una carga y comienzas a verla como el taller secreto donde se construye tu carácter. Cada hora en silencio es un ladrillo en la fortaleza que nadie podrá derribar. Cada día que eliges estar contigo en paz es un paso hacia una vida más clara, más fuerte y más auténtica. Esa es la paradoja, lo que más evitas es lo que más necesitas y lo que más duele al inicio es lo que más te libera al final. Ahora, piensa en esto. Si logras sostenerte en la soledad, si logras estar bien contigo mismo sin escapar, entonces ya nada ni nadie podrá detenerte. Porque habrás encontrado la fuente de fuerza más inquebrantable, la que no depende de nada externo, la que nace de tu interior. Y cuando esa fuerza despierta, deja de importarte si caminas rodeado de multitudes o completamente solo, porque ya no eres un mendigo de compañía, eres dueño de tu destino. Y justo ahí es cuando la vida te pone frente a una de las lecciones más duras pero más liberadoras. Nadie entenderá tu lucha tan profundamente como tú mismo. Y está bien, porque no viniste al mundo para que todos comprendan tu camino, sino para recorrerlo con valentía, aunque sea en silencio. Hay una verdad incómoda que tarde o temprano todos tenemos que enfrentar. Nadie entenderá tu lucha tan profundamente como tú. Puedes explicarla 1000 veces, puedes intentar ponerla en palabras, incluso puedes mostrar tus cicatrices. Pero lo que se siente en el interior, el peso exacto de cada día, la intensidad real de tus miedos y de tus batallas, eso es algo que solo tú conoces. A veces duele este hecho, porque como seres humanos buscamos empatía, buscamos comprensión, queremos que alguien pueda ponerse en nuestros zapatos y entender lo que atravesamos. Pero la realidad es que nadie puede caminar exactamente con tus pasos, nadie puede sostener tus noches de insomnio, nadie puede escuchar el eco de tus dudas cuando todo parece caerse alrededor. Esa es tu lucha, única, irrepetible, intransferible. En lugar de verlo como una condena, míralo como un recordatorio de poder, porque si tu lucha es solo tuya, también tu victoria será únicamente tuya. No dependerá de que otros la aplaudan o la comprendan, dependerá de que tú la honres en silencio, y es en ese silencio donde se forja el carácter. El carácter no se construye en medio de los aplausos, se construye en medio de las batallas invisibles que nadie más ve. Piensa en todas esas veces en que quisiste que alguien validara tu dolor, que alguien reconociera tu esfuerzo, que alguien te dijera entiendo lo que estás pasando. Tal vez hubo momentos en que eso no llegó, y tal vez sentiste que tu camino no tenía sentido porque nadie lo confirmaba. Pero si lograste seguir avanzando aún sin testigos, si lograste levantarte cuando nadie lo celebraba, entonces ya entendiste lo esencial. No necesitas que el mundo te entienda, necesitas no traicionarte a ti mismo. Epicteto, que conoció de primera mano lo que era ser esclavo, decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Tus batallas son invisibles para los demás, pero tú decides qué significado les das. Puedes verlas como castigos injustos o puedes verlas como el entrenamiento más poderoso de tu vida. La incomprensión de los demás no resta valor a tu esfuerzo. La incomprensión solo es un recordatorio de que tu camino no necesita aplausos para ser verdadero. Hay luchas que parecen tan pesadas que desearías compartirlas, partirlas en pedazos y repartirlas entre otros para que no doliera tanto. Pero si lo hicieras, también perderías la oportunidad de aprender lo que solo tú necesitas aprender. Esa carga está hecha a tu medida.
No para destruirte, sino para moldearte en la persona que estás destinado a ser. Nadie más podría llevarla porque nadie más necesita exactamente esa transformación que tú sí necesitas. El hecho de que nadie entienda tu lucha no significa que estés solo en el mundo. Significa que la responsabilidad de honrar ese camino es completamente tuya. Y en ese acto de asumir tu batalla, aunque sea invisible, se encuentra la semilla de la libertad. Porque dejas de buscar reconocimiento, dejas de esperar validación y comienzas a caminar con integridad, con la certeza de que tu esfuerzo vale por sí mismo, aunque nadie lo mire. La lucha silenciosa es muchas veces la más transformadora, porque al no tener espectadores no puedes adornarla, no puedes exagerarla ni minimizarla, no necesitas actuar para nadie. Solo eres tú enfrentando lo que realmente tienes delante. Ese es el terreno más honesto de todos. No hay máscaras, no hay personajes, no hay público. Solo quedas tú, y ese es el momento donde realmente descubres de qué estás hecho. Quizás alguna vez sentiste frustración porque quienes más amas no logran ver la profundidad de tu esfuerzo. Tal vez incluso pensaste que si ellos no lo entendían, entonces nada tenía sentido. Pero lo cierto es que sí lo tiene. El valor de tu lucha no depende de que otros la comprendan. El valor de tu lucha depende de que no te detengas, de que no la abandones, de que seas fiel a ese llamado interno que solo tú escuchas. Imagina por un instante que toda tu vida fuese perfectamente comprendida por otros. Imagina que cada sacrificio fuera aplaudido, cada esfuerzo reconocido, cada herida validada. ¿Dónde estaría el espacio para la fortaleza real? ¿Dónde estaría el lugar para aprender a caminar sin depender de la mirada ajena? El hecho de que nadie entienda tu lucha es lo que te da la oportunidad de aprender a sostenerte en lo invisible, de crecer en lo silencioso, de fortalecer tu carácter en lo oculto. Y cuando logras sostenerte en esa soledad incomprendida, cuando sigues avanzando aún sabiendo que nadie lo entiende todo, te vuelves indestructible. Porque ya no necesitas nada más que tu propia integridad para seguir caminando. Ese es el punto donde la incomprensión se convierte en libertad. Dejas de ser prisionero de la mirada de otros y empiezas a ser dueño absoluto de tu camino. La mayoría vive atrapada en la búsqueda de ser entendidos, de ser aprobados, de ser validados. Y en ese intento muchas veces abandonan su verdadera ruta, cambian de dirección solo para encajar en lo que los demás consideran correcto. Pero el que entiende que nadie entenderá completamente su lucha, ya no necesita encajar. Solo necesita ser fiel a su misión, aunque la recorra en silencio, aunque nadie más la celebre. Así es como se revela una de las lecciones más duras pero más bellas. Tu lucha es sagrada precisamente porque es tuya y de nadie más. No necesitas explicarla para que tenga sentido, no necesitas que la aplaudan para que tenga valor. La dignidad de recorrerla está en el simple hecho de no rendirte, de continuar a pesar del silencio, de honrar cada paso como si fuera un acto de fidelidad contigo mismo. Y cuando abrazas esa verdad, algo cambia para siempre. La soledad ya no es un peso, la incomprensión ya no es una herida, y el silencio ya no es un castigo. Todo se convierte en el terreno fértil donde tu carácter florece sin adornos, donde tu fuerza se revela sin testigos. Y es en ese terreno, invisible para todos menos para ti, donde descubres que la batalla que más importa no es la que entienden los demás, sino la que eliges pelear con el corazón firme aunque nadie lo note. Y justo ahí, cuando aceptas que nadie entenderá tu lucha, aparece otra tentación silenciosa que puede desviar tu camino, el reconocimiento. Ese aplauso dulce que acaricia el ego, pero que poco a poco se convierte en una trampa peligrosa. El reconocimiento tiene una fuerza extraña. Al principio parece un regalo, una caricia suave que te confirma que vas bien. Cuando alguien reconoce tu esfuerzo, sientes que todo el sacrificio valió la pena. Ese aplauso o esa palabra de aprobación llena tu pecho de energía, como si por fin alguien hubiera visto lo que haces en silencio. Pero aquí está el peligro. Cuanto más lo buscas, más dependes de él. Y cuanto más dependes de él, más vacío te deja cuando no llega. El reconocimiento es un veneno dulce porque al comienzo alimenta, pero después esclaviza. Cuando haces algo solo para recibir validación externa, ya no lo haces desde tu integridad, lo haces desde la necesidad. Tu vida se convierte en un escenario donde actúas para otros, y con cada actuación pierdes un pedazo de tu verdad. El aplauso se convierte en la droga que calma tu inseguridad, pero nunca la cura. Y como toda droga, pronto necesitas dosis cada vez más grandes para sentir lo mismo. El problema no es recibir reconocimiento, el problema es necesitarlo para sentir que tu vida tiene valor, porque cuando no llega, te desplomas. Y cuando llega,
Solo dura un instante antes de que vuelvas a sentir el mismo vacío. La validación externa no llena lo que te falta por dentro, solo lo disfraza un rato. Y así entras en un círculo vicioso. Cada vez haces más, te esfuerzas más, pero nunca sientes que es suficiente porque en el fondo estás mendigando aprobación. Séneca decía que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero en realidad son difíciles porque no nos atrevemos. Atreverse también significa soltar la necesidad de ser visto, de ser celebrado, de ser aplaudido. Atreverse es hacer lo que debes aunque nadie lo note. Atreverse es sostener tu integridad aún en silencio, porque entiendes que lo correcto sigue siendo correcto aunque nadie lo premie. Piénsalo. ¿Cuántas decisiones tomaste en tu vida solo para que otros hablaran bien de ti? ¿Cuántas veces elegiste un camino no porque fuera el que tu alma pedía, sino porque era el que te daría reconocimiento? Cada una de esas veces cambiaste tu libertad por una sonrisa ajena, tu autenticidad por un aplauso efímero. Y eso siempre deja un sabor amargo, porque tarde o temprano los aplausos se acaban, y cuando se acaban descubres que tal vez nunca fuiste fiel a ti mismo. El reconocimiento es un veneno dulce porque te da placer inmediato, pero te debilita en lo profundo, hace que te acostumbres a depender de factores externos que no controlas. Hoy te aplauden, mañana te critican, y si tu valor depende de eso, tu vida se convierte en una montaña rusa interminable. La verdadera fortaleza está en hacer lo correcto sin importar quién lo vea. Está en mantener tu camino alineado con tus valores, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo celebre. Y aquí está la paradoja. Solo cuando ya no necesitas aplausos es cuando de verdad empiezas a hacer cosas que merecen ser aplaudidas. Solo cuando ya no mendigas aprobación, tu presencia inspira de manera auténtica, porque la gente ve en ti a alguien que actúa desde la convicción y no desde la necesidad. Esa coherencia, esa solidez, se siente, y es mucho más poderosa que cualquier ovación pasajera. El que aprende a vivir sin reconocimiento externo gana una libertad que pocos conocen. Ya no tiene que vender su alma al mercado de la validación, ya no actúa para agradar. Vive con la tranquilidad de saber que lo que hace tiene sentido porque está alineado con lo que es, no porque alguien más lo aprueba. Ese tipo de libertad no se compra ni se regala. Solo se gana en la soledad de las decisiones invisibles, esas que tomas cuando nadie está mirando. Claro que duele al principio. La primera vez que eliges no buscar reconocimiento sientes un vacío frío, como si estuvieras renunciando a algo necesario. Pero si resistes ese vacío, pronto descubres que lo que parecía pérdida era en realidad ganancia. Recuperas el control sobre tu vida, dejas de depender del capricho ajeno y empiezas a construir desde tu centro. Esa independencia es la base de la verdadera fuerza. Porque el reconocimiento, cuando se convierte en tu alimento, también se convierte en tu prisión. Pero cuando aprendes a prescindir de él, se transforma en algo diferente, un regalo. Un regalo que agradeces cuando llega, pero que no necesitas para seguir caminando. Esa es la diferencia entre vivir encadenado y vivir libre. El libre camina con la frente en alto, aunque nadie lo celebre. El encadenado solo avanza cuando alguien lo observa. Y ahí, en ese punto donde decides ser libre del veneno dulce del reconocimiento, aparece una verdad aún más profunda. No solo debes dejar de mendigar aprobación, también debes aprender a ser tu propia fuente de fuerza. Porque si no depende de otros darte validación, tampoco debe depender de otros darte energía para avanzar. Ser tu propia fuente de fuerza es una de las lecciones más duras y más liberadoras. Nos enseñaron a esperar motivación, como si fuera un regalo que alguien debía traernos. Esperamos la frase inspiradora, la canción perfecta, el aplauso de otros, la chispa externa que nos saque del letargo, pero la verdad es que esas chispas duran poco. Te encienden por un instante, pero se apagan antes de que termine el día. Si tu vida depende de esa energía prestada, nunca lograrás sostener tu camino. La fuerza verdadera no se recibe, se genera, y se genera adentro, en lo más profundo de tu voluntad. Es la decisión silenciosa de levantarte una vez más aunque estés agotado, de continuar aunque nadie lo note, de avanzar aunque no haya señales de victoria. Esa fuerza no tiene aplausos, pero tiene carácter. Y el carácter, a diferencia de la motivación pasajera, se sostiene en los días buenos y en los días malos. Marco Aurelio lo dejó escrito en medio de un imperio en guerra. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Lo que eliges pensar es lo que determina cómo actúas, y cómo actúas determina qué vida construyes. Cuando decides pensar desde la fuerza, aunque todo se tambalee, estás generando tu propia fuente de energía.
No necesitas que alguien venga a empujarte. No necesitas que el mundo se alinee para moverte. Te mueves porque reconoces tu valor, porque entiendes que tu vida no espera y tu libertad tampoco. Ser tu propia fuente de fuerza no significa cerrarte al apoyo humano, significa que tu base no depende de él. Si llega ayuda, la agradeces, si no llega, sigues avanzando igual. Esa independencia es lo que te convierte en alguien libre, porque la disciplina que nace de ti mismo no se rompe cuando faltan aplausos, ni se apaga cuando llegan críticas. Es tuya, y nada ni nadie puede arrebatártela. Cada paso que das desde tu propia fuerza es una declaración silenciosa. No necesito permiso para avanzar, no necesito validación para ser valioso, no necesito motivación prestada para mantenerme en pie. Esa es la diferencia entre los que esperan que la vida cambie y los que cambian su vida. Los primeros esperan estímulos externos que nunca llegan. Los segundos deciden que ellos mismos serán la chispa, la energía, la fuente. Y cuando te conviertes en tu propia fuente, descubres algo inesperado. La libertad que siempre buscaste estaba en ti desde el principio. No en el reconocimiento, no en la motivación ajena, no en la compañía constante. Estaba en tu capacidad de sostenerte, de disciplinarte, de levantarte cada vez que caías. Esa es la verdadera fuerza que no depende de las circunstancias externas. Es la que convierte cada día en una oportunidad, cada caída en una lección, cada silencio en un entrenamiento. Si llegaste hasta aquí, ya sabes la verdad. El poder no está afuera, está en ti. Nadie vendrá a salvarte, nadie recorrerá tu camino por ti, nadie cargará tus heridas, y no lo necesitas. Porque la vida ya te dio lo más importante, la capacidad de levantarte por ti mismo, de crear desde adentro, de transformar tu historia con tu propia energía. Esa es tu responsabilidad y al mismo tiempo tu mayor privilegio. Y ahora quiero dejarte con un desafío. Mira el siguiente video que dejamos en pantalla. Míralo como un paso más en tu entrenamiento interior. Allí encontrarás nuevas ideas que profundizan en lo que hoy sembramos, herramientas que puedes aplicar desde este mismo instante para seguir construyendo la vida que deseas. Haz clic, no lo dejes para después, porque tu vida no espera y tu transformación tampoco. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal. Únete a esta comunidad que cree en la fuerza del carácter, en el poder de la disciplina y en la grandeza de caminar con propósito. Y déjame en los comentarios una declaración sencilla pero poderosa. Yo decido avanzar desde mi propia fuerza. Esa será tu manera de sellar este compromiso contigo mismo y al mismo tiempo inspirar a alguien más que lo necesita leer. Recuerda, no hay victoria más grande que aprender a sostenerte cuando todo parece derrumbarse. Y esa fuerza no está afuera, está dentro de ti. Descúbrela, ejercítala y compártela con el mundo. Porque cuando aprendes a ser tu propia fuente de poder, ya no hay obstáculo que pueda detenerte.